y vamos a pedirle a nuestro Dios su bendición. Querido Padre, te agradecemos en esta hora por tanto amor. Dios, qué bueno eres con nosotros. Hemos sentido tu compañía en esta hora, hemos sentido tu presencia. Nos has hablado, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia que le has bendecido, Señor, abundantemente. Gracias, Señor, por todas esas personas que hoy vienen aquí a buscarte de todo corazón. Por nuestros amigos, amigas también que hoy nos han acompañado, honrado con su presencia en este lugar. Te pedimos por ellos, por sus familias. Pon en ellos, Señor, el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Y enséñale, Señor, que siempre tú tienes el control de las cosas. El control total y absoluto de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú nos amas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a hacer una pequeña reflexión de acuerdo a lo que hemos venido en este día, conversando un poquito acerca del tema de la violencia, ¿verdad? Y es un tema tan amplio. Hoy vamos a intentar profundizar hasta donde el tiempo nos dé acerca de esta temática, que es una temática muy amplia. Y ustedes hicieron un enfoque específico y ahorita vamos a retomar lo que ustedes también estaban conversando con el tema del semáforo y demás. Pero vamos a ampliar un poquito. A ver, hace un tiempo atrás leí una investigación que me gustó mucho y siempre la comparto. Esta investigación tenía un nombre, le llamaron incluso el Universo 25. De hecho, la hicieron en el año 1968, ¿verdad? Algunos de ustedes eran unos jovencitos, unos muchachitos, cuando comenzó esta investigación. Yo ni siquiera había nacido, imagínense. En el año 1968. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, un investigador, un doctor llamado John Calhoun, ese hombre allá en la ciudad de Maryland y en el Centro de Investigación Bethesda, lo que tomaron fue un experimento con unos ratoncitos. Tomaron 8 ratones y los pusieron en un espacio de aproximadamente unos 22 pies, unos 8 metros cuadrados por ahí más o menos. Tomaron esos 8 ratones y ¿qué era lo que iban a hacer? Iban a crear un lugar utópico. ¿Saben ustedes qué es una utopía? ¿Han escuchado ustedes cuál es la definición de la palabra utopía? ¿Verdad? Gente que dice, ¿sabes qué eso es una utopía? Bueno, una utopía es un ideal de un gobierno donde va a haber armonía, donde va a haber respeto, donde va a haber mucha tranquilidad, ¿verdad? Es un ambiente perfecto. Así que ellos lo que querían crear era un lugar utópico, ¿ok? En ese lugar pusieron 8 ratones. El experimento comenzó en el año 1968. En el año 1969, ¿cuántos ratones creen ustedes que habían? Dicen ustedes, se cuenta, ¿ahora cuántos ratones? 600 ratones en un año. 600 ratones ya estaban allá en aquel lugar, 22 pies, en un lugar donde estaban totalmente protegidos, donde les ofrecían comida, donde no tenían amenazas, donde ningún gato podía ni siquiera comérselo. O sea, lo que tenían que hacer nada más eran vivir tranquilos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Bueno, en el año 1970, ¿cuántos años después? 2 años después, 2 años después del inicio del experimento, nació el último de los ratones. Ahora se podrá pensar, ¿qué fue lo que ocurrió en esos 2 años? Bueno, se comenzó a dar conflicto entre los ratones. Se comenzaron a pelear. Es más, se comenzaron a matar entre ellos. Aquella armonía, aquella utopía que aquellos investigadores querían realizar ya se había convertido en otra cosa. Ahora era una distopía, o sea, era lo contrario, era lo opuesto. Ya ahí no había un lugar, un ambiente tranquilo. Ahora era más bien una amenaza. En el año 1973, a ver, los matemáticos, ¿cuántos años después? 5 años. 5 años, que si hubiésemos seguido una proyección y hubiéramos pensado de que eran 600 ratones por año, ¿cuántos ratones hubieran sido en 5 años? 3,000. Muy bien, para las matemáticas, están bienísimo aquí. 3,000 ratones, pero no. En el año 1973 murió el último de los ratones. Noten ustedes el experimento.
¿Qué es lo que qué es lo que hicieron reflejar con todo esto y qué fue lo que interpretaron de toda esa investigación? Que no existe el lugar perfecto. No existe el hogar perfecto. No existe la iglesia perfecta. No existen los hijos perfectos. No existe el trabajo perfecto. ¿Usted qué está pensando? No, ¿sabe qué? En la que se me presente me voy. Porque en este lugar a mí no me valoran, porque mis compañeros son unos chismosos, porque aquí no se puede tener. No, si usted se va para otro lado, usted se lleva todas esas cosas tal vez para el otro lado. No existe el lugar, el ambiente laboral perfecto. No existe el país perfecto. Bueno, tal vez usted me dice, no, Hugo, es que usted no conoce República Dominicana. Ahí la gente, no, es súper respetuosa, no hay amenaza, no hay pleito, la gente es, ¿verdad? Nada de envidia, todo allá es todo tranquilo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, ¿verdad? No, tampoco. No manejan bien. Bueno, yo creo, bueno, tiene que ir a Costa Rica también, ¿verdad? Al amigo también que también es de Costa Rica, para que vean cómo no se maneja. Clases de no manejo, aprendan a manejar en Costa Rica también, fatal. Pero ¿saben qué? Si ustedes quieren tener un lugar, un país, donde tal vez no exista ese tipo de situaciones de ahí, les invito para que se vayan para Islandia. En Islandia es uno de los países donde no hay ejército. De hecho, los jóvenes, si se quisieran enlistar en un ejército, lo pueden hacer con el ejército de Noruega. Pero en Islanda la cosa pareciera que camina mejor. Hay mucho respeto. De hecho, ¿saben ustedes que en Islanda, aquí no hay nadie, ¿verdad? Que sea de Islanda. ¿Verdad? Nadie. No, ¿verdad? No. Islandia. ¿Saben que ahí no existe los hospitales privados? En Islandia. Porque la salud es un derecho de la gente. Y entonces usted cuando utiliza los servicios de salud no tiene que pagar nada. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¡Qué bonito! Ojalá aquí fuera así, ¿verdad? Ojalá en nuestros países fueran así. Bueno, también allá es un hermoso lugar, muy tranquilo, pero como no estamos en Islandia, aquí en el día a día tenemos que enfrentar una gran cantidad de situaciones que, bueno, son situaciones que nos amenazan, ¿verdad? Que nos llenan de mucha ansiedad. Hicieron un experimento hace un tiempo atrás que fue un experimento también, un experimento social. De hecho, Albert Bandura en el año 1961, un experimento que para algunos lo cuestionan, pero donde se arrogaron ciertos resultados. Ellos en ese experimento, era un experimento sobre el aprendizaje por imitación, el aprendizaje vicario. ¿Y qué hicieron acá? Bueno, tomaron a unos niños de edad preescolar de la Universidad de Stanford y entonces tomaron a estos niños y los dividieron en grupos. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, ¿conocen ustedes lo que es un porfiado o un muñeco bobo? ¿Sí? ¿Lo han visto? Son esos muñecos que uno lo golpea y entonces tienen como arena y entonces se golpean y vuelven nuevamente a levantarse. ¿Lo han visto? Sí lo han visto, ¿verdad? Posiblemente ustedes lo han visto. Bueno, esos muñequitos, pusieron un muñequito, eso en una sala donde los estaban mirando a los niños y les dijeron, bueno, a ustedes los niños les vamos a dar ciertos juguetes para que jueguen acá. Pero este adulto va a tener este juguete que solo él puede tocar. Así que entonces pusieron a los niños en una misma sala con este adulto. ¿Qué creen ustedes que iba a hacer este adulto? Este adulto lo que iba a tomar era aquel muñeco bobo, ¿verdad? Aquel muñeco inflable y lo iba a comenzar a golpear y a golpear y a golpear. De hecho, ahí había un martillito de plástico y él comenzó a golpear aquel muñeco inflable. Y por supuesto que incluso le decía ciertas palabras grotescas a aquel muñeco. Por eso es que alguna gente critica el estudio porque dice que eso puede causar en aquellos niños, ¿verdad? Y utilizando también niños en algunos espacios de experimentación, ¿verdad? Puede generar ciertos traumas. Bueno, ¿qué es lo que pasó con aquellos niños? En algún momento, aquellos niños, los que fueron expuestos a ver aquello, lo que estaba haciendo aquel investigador, aquellos niños los dejaron solos frente a aquel muñeco. ¿Y qué creen ustedes que hicieron? Exactamente lo mismo. Atención, padres, porque aquí hablamos un poquito del tema por imitación. ¿Cómo se expresan nuestros hijos? ¿Cómo reaccionan nuestros hijos? ¿Saben ustedes que usted es la primera persona, ¿verdad? Que usted puede ser como ese referente en la vida de sus hijos desde pequeños?
que la forma como ellos aprenden desde muy pequeños a resolver los problemas, usted puede ser ese referente, esa persona que influya en la vida de esos niños, en su forma cómo se comporta a nivel emocional, su comportamiento. Pero también hicieron el mismo experimento donde aquel investigador lo que hacía era que le daba cariño a aquel muñeco. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los niños? Hicieron exactamente lo mismo. Usted puede ser esa persona de influencia en sus hijos, para bien o para mal. Usted lo decide. Pero Dios ha puesto una gran responsabilidad en usted, padre, madre. Hablemos un poquito acerca de este tema de violencia. Cuando hablamos de violencia, para ustedes, ¿qué es violencia? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es violencia? ¿Tiene usted claro qué es violencia? ¿Sabe usted qué es la violencia? La violencia tiene que ver con el maltrato. ¿Qué más? Con el abuso. ¿Qué más? Para que lo escuchen ahí por las redes sociales. Palabras ofensivas. ¿Qué más? Negligencia, que es un tipo de violencia. Ahorita lo vamos a hablar un poquito ahí. Ahorita vamos a ir profundizando de los tipos de violencia. ¿Qué más dijeron por ahí? Ignorancia. Ignorancia o ignorar. Humillación. Burlas, ¿verdad? ¿Cómo le llaman hoy? Bullying, ¿verdad? Porque no es lo mismo reírse de una persona que reírse con una persona. Digo, a nosotros nos enseñaban mucho, yo creo que la generación de los que estamos aquí mucho, que es una generación muy fuerte, ¿verdad? Porque hoy, lamentablemente, digamos, los niños no han aprendido a pasar lo que muchos de ustedes pasaron en su niñez y en su adolescencia, que tuvieron en algunos momentos que ser muy fuertes por ciertas situaciones. Hoy, como que hay mucha fragilidad. Y yo creo que ese tipo de conversaciones que ustedes ahora tenían con nuestros hijos, con sus niños, es tan valiosa. Enseñarle el tema del semáforo, enseñarle el tema de las etiquetas. Yo creo que es un tema valiosísimo, importantísimo. ¿Qué más? ¿Qué definiríamos como la violencia? La violencia no solo tiene que ver con la palabra, no solamente tiene que ver con el comportamiento. Hay más expresiones, ¿verdad?, de violencia. Pero violencia lo que hace es que trae consecuencias graves y a largo tiempo, no solamente para el que la recibe, sino para también el que la da. Porque aquí podríamos hablar del concepto de violencia desde varios puntos, ¿no? Podríamos hablar desde el que sufre la violencia al que da también la violencia, el que es el que gesta la violencia. Podríamos hablar de la violencia desde un tema de mucha prevención, ¿verdad? Sobre temas de cómo hacer en nuestros hogares para prevenir la violencia. Pero también podríamos hablar de temas de promoción de violencia también. O sea, el tema de la violencia es un tema muy amplio. Ahora, cuando hablamos acerca de tipos de violencia, hay uno que es prácticamente el más conocido y se conoce como la violencia física, ¿cierto? Es como el tema más conocido. Cuando hablamos de violencia, nos llega a la cabeza a alguien que están golpeando. Y eso se llama violencia física, ¿verdad? Un niño golpeado en el colegio. Es más, yo no sé si a usted le ha pasado, papá, pero yo he escuchado, y a mí me ha pasado en algún momento, que tal vez su hijo llega y le dice: mami, me golpearon en la escuela. Aquel niño siempre me golpea. A ver, ¿qué es lo que le dice el papá? ¿Qué es lo que le dice la mamá? ¡Dele! Vea, agarre y le da, pero por aquí, por la nariz, y lo deja sentado. No te dejes. Es más, si usted se deja dar, cuando venga a la casa, también yo le doy. Y entonces el niño llega, lo golpearon en la escuela y sabe que ahora que llega a la casa, el papá, la mamá lo está esperando porque: papi, me volvieron a golpear. Y entonces, lejos, porque recuerden algo, la violencia, ¿qué es lo que provoca? Trae violencia, pero uno lo tiene que ir aprendiendo. Porque uno se frustra muchas veces porque uno dice: pero es que al hijo mío todo lo muerden, todo lo golpean, todo le quitan el juguete. Y uno como papá, ¿qué es lo que hace? Como mamá, se frustra. Y uno dice: no, hombre, yo desearía, por eso uno lo entrena, ¿verdad? Y lo meten a clase de taekwondo, para que vaya, para que se defienda. ¿Ah? Yo le diría: protéjase, pero defenderse es, responda también a la violencia.
Y yo siempre se lo digo a Aarón, usted no sabe, cuando uno le va peleando con alguien, cuando se va manejando, siempre va a haber un loco más loco que uno. Y siempre va a haber alguien que se va a bajar. Y si usted está dispuesto, y si usted es una persona que tiene la costumbre de andar pitando y pitando y pitándole a la gente, que a veces nos pasa a todos, ¿no? Y si usted se altera, bueno, piense que si usted lo está haciendo, espere que en algún momento la persona que vaya adelante se va a bajar y quién sabe si se va a bajar con un bate de béisbol, con una pistola. ¿Y qué va a hacer usted? Venga, defiéndase. No, protéjase. Es más, recuerde lo que dice la palabra, ¿verdad? El hombre, Proverbios capítulo 15, versículo 18 dice, el hombre iracundo provoca rencillas, pero quien es paciente apacigua la discordia. Uno tiene que aprender a apaciguar la discordia. No podemos entrar en una discusión. A ver, muchas veces nosotros somos los que salimos perdiendo, ¿no? Porque cuando usted vuelve a ver ya aquel cristiano que vive en su vida, salió de su cuerpo y volvió el hombre viejo y volvió aquella persona y ahora sí, el asunto se complica. La violencia física promueve violencia. Proverbios el capítulo 16, el versículo 32 dice la palabra del Señor, mejor es el que tarda en airiarse que el hombre valiente, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿No tiene usted lo que dice la Biblia? Que es mejor el que tarda en enojarse que el valiente, que el que dice, venga, venga. No es mejor el que tarda en enojarse, el paciente, ¿verdad? Hablemos acerca de la violencia psicológica, que es otro tipo de violencia. Bueno, aquí tiene que ver con muchas palabras que lo desplazan ustedes ahora, que pueden influir en mi estima, en mi autoconcepto, que lesionan, ¿no? Ahora, que es una palabra reciente en psicología, que se llama autoestima, que se habla mucho, pero es una palabra muy reciente en el vocabulario del psicólogo. La autoestima, que se lesiona la autoestima cuando una persona le dice algo a otra persona, ¿con el fin de qué? Con el fin de lastimarlo, con el fin de herirlo. Y a veces nosotros también utilizamos las palabras porque sabemos que pueden provocar algo en la otra persona y lo hacemos. Eso se llama violencia psicológica, que tiene que ver también con la violencia verbal, el maltrato, el mal uso de las palabras hacia un hijo, hacia el esposo, hacia la esposa. Bueno, tipo de violencia verbal. Dígame. Tenemos una pregunta que me queda mucho. Cuando nuestros niños llegan a casa golpeados, ¿qué hacemos? No podemos decir ¿qué hacemos? A ver, por ejemplo, si ustedes los asaltan, vienen caminando por Patterson, ¿verdad? Por acá, alguna de las calles de acá, vienen caminando y alguien los asalta y usted vio que el que los asalta es una persona conocida aquí del vecindario, ¿verdad? Que se bajan del vehículo y usted reconoce más o menos quién es. A ver, ¿qué haría usted? ¿Va a su casa? ¿Busca una pistola? ¿Y se las arregla por usted mismo? ¿O pone una demanda y busca a la policía para hacer un parte oficial de que alguien a usted lo asaltó? Se los digo de esta manera también, otro ejemplo. A ustedes hace 2 años atrás más o menos les robaron, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué hicieron ustedes como iglesia? Pusieron una denuncia, ¿cierto? Si ustedes se hubieran dado cuenta, ¿quiénes son? A ver, ¿cuántos hermanos van a agarrarlo a aquellos que se lo robaron y los van a buscar y los van a golpear para que aprendan? Bueno, les van a predicar el evangelio, dicen algunos. Entonces, vea qué interesante es saber que en la escuela también hay procesos. Donde aquí en este país, ¿verdad? Y ahí, para los chicos que están en la escuela, en el colegio, saben que si ustedes se meten en un problema, golpes, un pleito, es un tema complicado, ¿no? ¿Cierto? ¿Lo estoy mintiendo, verdad que no? Entonces siempre van a haber procesos. Hablar con el hijo, hablar con la hija, decir lo importante de lo que están haciendo ustedes ahora, con lo del semáforo, que hay partes del cuerpo que no se tocan. También es importante que ellos entiendan
que a ellos no los pueden estar golpeando, que no iban en ese proceso de indefensión aprendida. ¿Saben qué es la indefensión aprendida? Hay gente que se acostumbra a ser víctima, a que lo estén golpeando, a que lo estén insultando, a que le estén pasando por encima, a que todo el mundo le haga bullying. Aprenden y lo ven eso como natural, como normal. Por eso es importante acercarse con los hijos, decirle, mire, no es que usted va a ir a golpearse con otra persona. Ayer viernes, sí, me decía una amiga, me decía, Hugo, es que a mi hijo, resulta que a mi hijo le gustaba, bueno, no, una muchacha se enamoró de mi hijo, pero a mi hijo no le gustaba a ella. Y resulta que entonces el exnovio de la muchacha se dio cuenta que como que la muchacha le gustaba y él lo andaba persiguiendo por todo lado, y entonces mi hijo tenía que andar escondido. Porque él cuando salía mi hijo del trabajo, venía en la noche persiguiéndole, le tiraba botellas a su carro. Y entonces una vez lo llamé a las 5 de la mañana, le dije, ¿dónde estás? No has llegado. Mami, estoy aquí escondido. Pero mi amor, llame a la policía, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Llame a la policía. La policía lo fue a recoger y lo escoltó hacia su casa. Y hay un tema, es un tema de protección. Para eso también están los procesos, ¿no?, que también nos protegen. Yo creo que entonces es hablar con los hijos y hacerlos entender que no es a golpes como se resuelve la vida. Yo creo que a la mayoría de nosotros, y sobre todo para nosotros los varones, muchas veces el hecho de tomar una postura de que a mí, ¿verdad?, que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, ¿verdad? Porque yo soy una persona, soy un varón, soy un macho, tengo que echarle para adelante, ¿verdad? Porque si no lo hago, entonces ¿qué voy a reflejar? ¿Qué voy a proyectar? Debilidad. Y entonces nosotros muchas veces tenemos que ser los macho men de la casa, ¿verdad? Entonces es un tema que también tenemos que actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. El hombre iracundo provoca rencillas, pero quien es paciente apacigua la discordia. Aprendamos. Son temas que nos tenemos que dar la oportunidad también nosotros de mejorar, de ser mejores versiones de persona. A ver, eso me acordé también el chiste de aquel hombre, ¿verdad? Había un hombre que sufría violencia de parte de su esposa, y ese hombre, su esposa siempre lo golpeaba. De hecho, ¿saben ustedes que dice que cada minuto hay 20 personas aquí en los Estados Unidos que son agredidas por su pareja íntima, o sea, por su esposa, por su esposo? 20 personas por minuto, son 10 millones de personas al año, hombres y mujeres. 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 9 varones. A veces dice, es que bueno, los hombres casi no los agreden, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Será eso cierto? ¿Por qué creen ustedes que a veces las estadísticas no reflejan tanto? Porque el hombre no lo dice. Mi virilidad. ¿Se imaginen ustedes un hombre? Y yo quiero hablarles a ustedes hombres, ya por aquí hemos tenido alguna conversación con los varones de la iglesia, ¿verdad? Pero yo quiero hablarle a usted hombre, que a veces nos cuesta tanto abrirnos, expresarnos, llegar donde un amigo y decirle, amigo querido, tengo algo que contarle, ya no aguanto más, mi esposa solo está me golpeando, solo está me amenazando. Eso casi que es impensable. ¿Por qué? Porque el hombre dice, no, los problemas de la casa se resuelven en la casa y de ahí no va a salir. Y prefiere callar. En cambio las mujeres, ¿qué es lo que hacen? Claro, ustedes saben que, por ejemplo, las mujeres tienen el cerebro más pequeño que los varones. Eso no significa que los hombres somos más inteligentes, no. Más bien al contrario, como las mujeres tienen el cerebro más pequeño que los hombres, tienen mayores conexiones neuronales. Y entonces la parte prefrontal del cerebro y la amígdala, que es la parte encargada de gestionar las emociones, entonces ellas se procesan mejor. Y entonces ustedes mujeres tienen más conciencia de la parte emocional, ¿cierto? Ustedes mujeres tienen más conciencia de esa parte emocional, y ustedes tienen la posibilidad de sentarse y conversar. Y usted llega, le cuenta, entre mujeres llega una y le cuenta a otra, terminan abrazadas llorando. Nosotros los varones no nos damos la posibilidad de hacerlo. ¿O usted lo ha hecho con sus amigos aquí en la iglesia? Terminan llorando todos aquí agarrados de la mano, abrazados. No. Y entonces por eso es que a veces no se refleja. Pero hay muchos hombres que son agredidos en el hogar.
Hay una gran cantidad de hombres, como este hombre que les estaba contando yo a ustedes anteriormente. Este hombre ya estaba ya decía, ya no más agresión, ya no voy a permitirle más. Y dijo, no, yo voy a tener que hacer algo. Mi esposa es bien brava, ¿verdad? No es dominicana, no, es costarricense, la única costarricense. Mi esposa, más brava las dominicanas, ¿verdad que sí? Sí, yo he escuchado que dicen, no, usted no sabe lo que es una dominicana brava. Bueno, y este hombre, resulta que su esposa siempre lo agredía. Entonces ese hombre dice, no, yo voy a hacer algo, me voy a meter a clases de taekwondo, voy a tener clases de defensa personal porque ya no aguanto más esa situación. Y entonces el hombre calladito llegaba y se quedaba después del trabajo, iba a entrenarse, ¿verdad? A sus clases de defensa personal. Y una vez dice, hoy sí, hoy llego a la casa y hoy ella va a saber quién soy yo. Y entonces el hombre llega y con una patada hace ¡pum! La puerta la bota y llega y hace ¡ya! Y su esposa estaba viendo ahí sentada en el sillón a la doctora Polo, ¿verdad? Y se levanta y le dice, ¿ya qué? Ya llegué, mi amor. ¿Qué va? Nos cuesta, ¿verdad? Pero bueno, creo que poniéndole un poco de humor, también entremos en conciencia con que necesitamos un poco conectarnos con esa realidad. Hay una realidad de violencia. Y también hay un tipo de violencia que es la violencia sexual y de la que hemos estado conversando durante esta mañana. Y yo quiero ponerle atención específicamente a este tipo de violencia. En la palabra del Señor, cuando buscamos la palabra del Señor, la palabra de Dios es una palabra, es donde no hay cosas, uno podría decir, pero ¿cómo en la Biblia se dan este tipo de cosas? ¿Cómo entender que un Dios que dice que es un Dios amoroso, le dice a un rey que tiene que destruir toda una nación, hasta los animales, tiene que erradicarlos, matarlos a todos? ¿Cómo ese Dios de amor expresa esas cosas? Bueno, en la palabra de Dios hay historias, ¿verdad?, que nos reflejan realmente, pues que así es la vida, que hay situaciones que se dan en el día a día. Y hoy vamos a hablar de la casa de David, porque es, ¿verdad?, más interesante hablar de la casa de los demás que hablar de la casa de uno. Vamos a hablar acerca de la casa de David. Y en 2 de Samuel, el capítulo 13, es un capítulo, 2 Samuel, capítulo 13, que nos pone a reflexionar. Yo quiero invitarle para que usted busque en su Biblia. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. A ver, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Lo tienen? Bien, dice la palabra del Señor. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. La palabra del Señor dice, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una, ¿qué es lo que dice? Hermana hermosa. Vean ustedes lo que está hablando la palabra del Señor. Una mujer, una hermana hermosa, llamada Tamar. Contextualicemos. Bueno, formemos parte de esta historia. Hay una mujer hermosa, bella, llamada Tamar. ¿Ok? Esta era una mujer hermosa. Era hija del rey David. Y aquí hay dos hermanos. Se menciona aquí en la palabra del Señor. Absalón es el primero y el segundo dice, Amón, hijo de David, se enamoró de ella. Eran medios hermanos. Y Amón se enamoró de Tamar, hijas del mismo papá. No eran hijos de la misma mamá, pero sí eran hijos del mismo papá. Y aquí entonces dice la palabra, el versículo 2 dice, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, porque por ser ella virgen, le parecía a Amón difícil de hacerle alguna cosa. Noten ustedes lo que este hombre comenzaba a pensar. Amón se comenzó a enamorar de Tamar, de su media hermana. La veía ya diferente, no la veía como una hermana, como un familiar. Se enamoró profundamente a tal punto que dice que estaba angustiado hasta enfermarse. Yo no sé si usted le ha pasado en algún momento que usted se ha enfermado de amor.
Ahí vi algunos ojos brillando, ¿verdad? Y algunos dicen que sí, qué bello, ¿verdad? Es el amor. Dice la ciencia que el cerebro se vuelve tonto cuando una persona se enamora. ¿Saben ustedes cuántas zonas del cerebro se activan cuando hay violencia? 19 zonas. ¿Saben ustedes cuántas zonas del cerebro se activan cuando una persona está enamorada? 29. Es mejor enamorarse. Claro. Y entonces aquel hombre estaba completamente enamorado, como Chayanne, ¿verdad? Estaba enamorado, totalmente enamorado, angustiado hasta enfermarse. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Así que dice que este hombre tenía un amigo. Versículo 3 dice, Amón tenía un amigo que se llamaba Jonabad, hijo de Simea, hermano de David. Y era Jonabad hombre muy astuto. Yo no sé si alguien tiene alguna versión que diga diferente. ¿Dice lo mismo? Astuto, era un hombre muy astuto. Entonces, Dios quiera que nosotros en el camino no encontremos amigos tan astutos como este hombre. Así que dice la palabra que aquel hombre miró a Amón y le dijo, Amón, ya se lo voy a comenzar a contar, usted lo puede leer en su casa, la historia, y le dice, te veo flaco, te veo más delgado, te veo sufriendo, ¿qué le está pasando? Y entonces Amón le comienza a decir que es que estaba enamorado de su media hermana, de Tamar, pero que no podía hacer nada, porque aquella mujer era virgen y él no podía hacer nada. Entonces aquel hombre le dijo, bueno, yo tengo la solución, hágase el enfermo, y entonces usted va a invitar para que aquella mujer Tamar llegue a su habitación, usted está ahí en su habitación y entonces usted la toma. Y este hombre Amón, dice la palabra del Señor, se lo puede leer ahí, que aquel Amón dijo, bueno, dijo que estaba enfermo, se fue para su cuarto, y entonces le iban a atender, pero él dijo, no, yo quiero que me atienda mi hermana Tamar, que ella venga y me alimente. Y entonces dice la Biblia que aquella mujer tomó, le hicieron hojuelas y le llevaron allá a su cuarto. Cuando entró aquella mujer, su hermana, cerró la puerta. Y dice el texto bíblico que este hombre, Amón, tomó a aquella mujer, a Tamar, y la violó. Se acostó con ella. Y ella le decía, no, eso no puede ser así. Pídele a mi padre que nos casemos y él me va a dar por esposa. Pero no puede ser así. Aquel hombre no le importó y abusó sexualmente de su media hermana. Sí, Hugo, ¿eso está en la Biblia? Sí, ahí está. Aquel hombre la irrespetó. Y yo quiero hablarle a ustedes, niños, jóvenes. Nadie puede obligarlo a usted a hacer algo que usted no quiera. Nadie puede obligarlo a usted. Nadie puede obligarlo a tomarlo a usted por la fuerza para hacer algo que es indebido. Ahora, hace un tiempo atrás, hace unos 12 años atrás, quizás hace unos 13 años atrás, estuvimos trabajando en Costa Rica en un proyecto que se llamaba Adolescente Madre. Y hablo de esto porque se hizo público también todos los informes que le ofrecimos al gobierno de toda esta investigación que se hizo en todo el país con este tipo de población de jóvenes, adolescentes en condición de embarazo. Niñas de 15 años, de 13 años embarazadas. 14,000 adolescentes al año en Costa Rica en condición de embarazo. 14,000 es una cifra enorme de adolescentes en un país tan pequeño como el mío. De las cuales el 80% de los padres de aquellas criaturitas, ¿adivinen quién eran? Hombres mayores de 30 años. No eran adolescentes. No eran adolescentes como ellas. Eran hombres que abusaban de estas niñas. Porque también hay una relación de poder y eso es abuso. Cuando hay un adulto que está pretendiendo a una niña, se llama abuso. Un hombre de 30 años pretendiendo a una niña de 15. Eso es abuso.
Podríamos hablar acerca de la pedofilia, que también, que ustedes ahora estuvieran hablando. ¿Saben ustedes, por cierto, que la pedofilia que es una enfermedad? ¿Saben ustedes que ¿dónde es donde se encuentran usualmente los pedófilos? Bueno, algunos dicen la familia. En la familia hay personas que tienen también ciertos problemas, que son abusadores sexuales. Pero el pedófilo tiene una tendencia diferente. Le encantan los niños. El abusador puede abusar de un niño o una persona grande. Los pedófilos específicamente, su atracción es hacia niños. Y el pedófilo usualmente él dice que es que el niño lo provoca. El desorden que tiene, ¿no? Los pedófilos, a ver, los voy a alarmar. ¿Saben dónde se encuentran? En los lugares donde los niños frecuentan. Ahí en el playground, ahí de su comunidad. Por lo menos aquí en Estados Unidos, cuando ya una persona ya es procesada judicialmente, ya tiene una advertencia de que no se puede acercar, ¿cierto? Ya a cierta distancia a escuelas o lugares donde hay niños, donde frecuentan los niños. Y hay un seguimiento para todas esas personas, ¿verdad? Avisan al vecindario que hay una persona que tiene ese tipo de situación, pero ahí es donde frecuentan. Por eso miren qué importante. Usted puede decir, es que estamos en la iglesia. Bueno, no voy a hablar de mí, pero vamos a hablar de las políticas de nuestra iglesia. Por ejemplo, nosotros llegamos en un momento donde le dijimos a los hermanos de la iglesia, si usted tiene niños pequeños y quieren ir al baño, no los dejen de ir solos. Es una iglesia pequeña, pero en iglesias más grandes, donde las puertas están desprotegidas y entra cualquiera, baja al basement y ahí están los baños, puede ocurrir cualquier desgracia. Por eso tenemos que estar siempre supervisando a nuestros hijos, cuidándolos. Papi, quiero ir al baño, vamos conmigo. Mami, quiero ir al baño, vamos conmigo. Lo acompañamos. Pero hay papás que incluso hasta en un mall los dejan solos. Yo he estado en un baño, llegan niños pequeñitos ahí al baño, donde uno está. ¿Saben ustedes lo que un enfermo sexual ahí con un niño, con esa oportunidad, mientras el papá se está comiendo las hamburguesas y las papas fritas ahí, sentado en la mesa, despreocupado, desentendido? Quizás lo hace por pura ignorancia, pero tenemos que aprender a proteger. Aquel hombre abusó de su hermana. Y qué triste es cuando ya el abuso se da. Porque lamentablemente, con esto voy aterrizando en esta hora, lamentablemente hay mucha gente que ha pasado por una situación así. Hay muchas señoras, muchas mujeres ya grandes, que hoy todavía están sufriendo porque en algún momento fueron víctimas de abuso de algún familiar, de alguna persona, de cualquier tipo de abuso físico. Recuerdo una vez que una mujer me decía, Hugo, yo no puedo superar porque mi papá nos golpeaba a nosotros y yo a mi papá lo amo, ya él falleció, yo lo amo, pero me duele tanto en el corazón cómo nos golpeaba, cómo nos daba porque llegaba borracho. Era un mujeriego y llegaba y golpeaba a mamá y nos golpeaba a nosotros, siempre borracho, y eso me duele. Ver a mis hermanos cómo los golpeaba, cómo los trataba. Aún me duele a pesar de que lo amo. Tanto dolor de una persona ya grande hablando así. Gente que hoy todavía está sufriendo porque en algún momento la confianza que tenía en su mamá y en su papá, que le decía, mami, papi, mi tío está abusando de mí. No, él no lo abusa, él es así, él es cariñoso, él le da mucho afecto a la gente, él le gusta abrazar a la gente. Él no es así, no lo malinterprete. Y después se dieron cuenta de que sí, efectivamente estaba abusando de ella, de la joven. Y la mamá decía, Hugo, qué culpable me siento tan culpable porque mi hija me lo decía y yo no le hice caso. Y ahora aquella niña sufriendo
sufriendo. ¿Se imaginan ustedes? Hace un tiempo atrás ocurrió, no preciso exactamente el estado, estaba escuchando, fue aquí en los Estados Unidos, un joven venía ebrio, un joven de 18 años venía ebrio, venía manejando, y cuando venía manejando por la autopista se encontró con un vehículo que venía manejando también una muchacha joven. Aquel hombre, aquel joven, aquel muchacho que venía tan rápido, golpeó el carro a la niña y la mató. Y entonces sus papás, dolidos por toda esa situación, plantearon toda una demanda en contra de aquel joven que tomó la decisión de manejar borracho, porque le había pagado la vida a su hija. Y entonces lo llevaron a corte. Cuando lo llevaron a corte, le dieron una sentencia a aquel hombre. Le dijeron, tiene 3 años de libertad condicional. 3 años por haber atentado contra la vida de su hija. Los papás no quedaron conformes, no quedaron satisfechos, porque dijeron, eso no es justicia, eso no es justo. ¿Cómo este joven borracho, en esa condición que le quitó a mi hija la vida, solamente va a pagar con 3 años? No. Así que entonces pelearon, buscaron nuevamente, hicieron otro juicio y entonces le dieron un veredicto también. Le pidieron a aquel joven que tenía que pagar $1,500,000. Él dice, no tengo dinero para pagarlo, sus papás no tenían dinero para pagar tal suma. Y entonces los papás dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Este joven va a tener que pagarnos $900,000. Eso sí, va a tener que depositar $1 cada viernes durante 18 años para que pueda cumplir con la suma. Y todos los viernes aquel joven va a tener que depositar ese dinero. Si no le deposita, entonces ahora sí también queremos justicia. Y eso fue lo que tuvieron que hacer con ese joven. Todos los viernes, ¿se imaginan ustedes? Aquel joven, ya ahora sí en su sano juicio, todos los viernes tenía que ir a depositar. De hecho, el testimonio de aquel joven dice que en algún momento, cuando después de que cumplió todo esto, toda esta condena, toda esta tortura, porque para él también en algún momento fue una tortura. ¿Se imaginan ustedes durante 18 años estar recordando el error que cometió ahí cuando iba a depositar, que le había quitado la vida a aquella muchacha durante tanto tiempo? Ahora pregunto yo, ¿será que en el último pago aquellos padres ya por fin dijeron, ya, me quito el peso del dolor, ya no voy a sufrir más? ¿Saben que a veces el dolor queda ahí? Queda la marca del dolor. Y lo voy a hacer enseñándoles a ustedes este pequeño ejercicio. ¿Este sirve? ¿Me puedo cambiar? Sí. La vida, porque ya se me fue, es como esta cuerda que está aquí. ¿Verdad? ¿Cierto? La vida puede ser como esta cuerda que está aquí. Le llamamos una cuerda. En mi país le dicen en algún momento mecate. Mecate. ¿Han escuchado usted la expresión, lo tienen a mecate corto? Nunca. ¿Sí? O sea, ¿verdad? Sí. En Costa Rica decimos, esta señora lo tiene a mecate corto al esposo, ¿verdad? O la esposa o el esposo le dicen, usted la tiene a mecate corto. O a los hijos, hay que tenerlos a mecate corto. Significa de que hay que tenerlos bien cerquita, bien amarraditos, ¿verdad? Entonces eso significa mecate corto. Cuerda, mecate. Bien, vean. Eso es una cuerda normal, ¿cierto? ¿Sí? Vean, es una cuerda normal. Ahora, con esta cuerda, ¿qué podemos hacer? Amarrar. Puede ser para amarrar los zapatos. Puede ser para jalar. Más, ¿para qué ustedes lo utilizan? Los chicos que están en los clubs, ¿para qué lo utilizan? Para hacer nudos, ¿verdad? Pregunto, si yo tomara una tijera, ¿verdad? Vamos a ver si corta. La tijera no, creo que no tiene mucho filo, sí tiene filo. Si yo corto esto, pregunto, ¿está igual? ¿Por qué no está igual?
Porque está acordada. Perdió ya, ¿verdad? Su condición natural. Perdón porque tuvo que utilizar los dientes para amarrarla. Ahora, pregunto. ¿La cuerda está igual? ¿Por qué no está igual? ¿Por qué qué? Porque un corte, porque algo la deterioró. ¿Sabe que en la vida de muchas personas, usted como papá, como mamá, puede dejar una marca quizás que va a durar para toda la vida en la vida de sus hijos? Algo que les puede lesionar psicológica, emocionalmente, físicamente. Algo que les puede generar mucho dolor. Yo me encuentro en la vida tantas personas que hablan conmigo y me dicen, Hugo, hay tantas cosas de mi infancia que me han marcado, que me ha dolido, que me tienen acá con este dolor. Y yo pregunto, ¿esta cuerda que está aquí podrá nuevamente recuperar su condición natural? ¿Podrá? ¿Por qué no? ¿Alguien dijo nunca? ¿Quién dijo nunca? ¿Por qué? Porque ya está cortada. Por supuesto. Pero ¿no creen ustedes que a pesar de que las cosas estén así muchas veces en la vida, Dios puede hacer algo diferente, ¿verdad? El mismo Dios puede restaurar, puede hacer algo distinto. ¿Ustedes creen que esta cuerda se podrá arreglar? Yo creo que es muy difícil, pero hay momentos en la vida que uno entiende que Dios al final puede hacer un milagro. Ahora vean, les voy a enseñar algo. El toque de Dios es un toque milagroso, no mágico, milagroso. Cuando Dios toca la vida del ser humano, Dios puede hacer un cambio. Y Dios puede convertir lo que pareciera imposible en posible. Porque ese es Dios. Tenemos un Dios que se ocupa de nuestras necesidades. No es magia, es milagro. Dios hace milagro en la vida de las personas. Cuando uno se dispone, Dios va a hacer la parte que Él hace mejor. Él hace la parte que nos sorprende. ¿Qué le parece si en esta hora nos ponemos de pie y vamos a orarle a nuestro Padre Celestial? Perdón porque sé que me pasé con el tiempo. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé la sabiduría a nosotros, padres, madres de familia, jóvenes, que ustedes también entiendan que hay un tiempo para todo, dice la Biblia, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa. Niños, para que a ustedes el Señor también los acompañe, los protejan donde quiera que estén. Pidámosle a Dios que nos dé a nosotros su protección, a nuestras familias, a esta iglesia amada, para que Él nos guíe por donde deberemos nosotros caminar. Vamos a orar. Déjeme orar por usted, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer en esta hora, oh Dios, por tanto amor. Padre, gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos bendices. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que tu gracia, que tu misericordia no sea parte de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que cuando estamos cerca de ti tenemos tu protección. Danos sabiduría a nosotros los padres para poder proteger a nuestros hijos. Para que en nuestros hogares también el respeto, el amor, la tolerancia puedan reinar, Señor. Ayúdanos a nosotros también a ser un buen ejemplo, Señor, para nuestros hijos. Danos la sabiduría para poder protegernos y cuidarnos de este mundo tan amenazante. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Y gracias, Señor, porque sabemos de que tú vas a obrar siempre a favor nuestro. Todos estos favores, Padre, los pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento.